Vamos a comenzar con la introducción de elementos en CIPMEP. Como hemos visto, de los menús desplegables hemos definido ya archivo y obra. A partir de aquí son los menús que van a definir la entrada de elementos según el menú o el módulo que estemos trabajando. En este caso estamos trabajando en el módulo de salubridad, con lo cual donde vamos a entrar en instalación. Para que se tenga un concepto de para qué sirven cada uno de estos menús desplegables, pues en el elemento constructivo sirve para cuando estamos haciendo el módulo de estudio térmico. En él lo que estamos haciendo es definir las envolventes mediante muros y particiones, es decir, tabiquería y cerramiento exterior, forjado, los huecos que tengan los forjados, si alguien tiene algún desnivel, y definimos los edificios próximos cercanos que generan sombras sobre el edificio. El siguiente de recinto, lo que estamos definiendo son cada uno de los espacios que conforman un cerramiento y una serie de tabiquería o una disposición abierta, pero que tiene un uso determinado, como por ejemplo pues las cocinas, lavadero, alacena, baño. Todos estos usos se definen como recintos dentro de CIPE. También entran dentro del módulo de estudio térmico. Estudio térmico y estudio acústico tienen mucho que ver. El tema de instalaciones como son electricidad también tiene mucho que ver con el tema de las unidades de uso y los recintos, pero en principio es verdad que la definición tanto de los elementos constructivos como de los recintos empiezan por el estudio térmico y luego justifican el estudio acústico. Lo utilizaremos para el estudio acústico. Las unidades de uso, que ya hemos dicho que son aquellas unidades o aquellos elementos que conforman una unidad de un único propietario. En una vivienda unifamiliar sería el todo, por eso sale en gris como que no puedo acceder a él, pero en bloques de vivienda tendríamos diferentes unidades de uso en función del número de viviendas que tengamos. Cada vivienda será de un particular, con lo cual cada vivienda se supone una unidad de uso. Y tendremos además zonas comunes que salen de lo que son las definiciones de unidades de uso. Esta unidad de uso tiene una asignación, o digamos que va a tener una implementación en cada uno de los módulos que estemos estudiando en CIPE. En térmico está claro, en tema acústico igual, ya que se supone que está limitando los niveles de decibelio entre viviendas de diferentes usuarios, entre unidades de uso diferentes. Y luego, pues, iluminación, iluminación, electricidad, en ICT, todo eso también tendrá sus definiciones correspondientes. Y vamos con la parte que nos compete, lo que estamos estudiando ahora mismo, que es el tema de instalaciones de abastecimiento de agua en edificios, y nos movemos en el menú desplegable de instalación. Como veis, dentro del menú desplegable de instalación se mueve por todos los subapartados que tiene el HS, desde el HS2 contenedores, ventilación, que suministro, que es el que estamos hablando, y al final evacuación. Nosotros vamos a explicar solamente lo que es el HS4 suministro de agua. En otro curso tenemos también preparado el HS5 y el tema de ventilación. Almacenes de contenedores es tan pequeño el desarrollo que no hace falta un curso para esto. Pero en este caso vamos a ver lo que significa el HS4 suministro de agua y la instalación de estos elementos. Como podemos ver, cuando pinchamos en el desplegable instalación, aparte de la introducción de estos elementos, aparecen ahora mismo en gris una serie de órdenes sobre lo que instalemos. Es decir, cuando instalemos, por ejemplo, cualquier aparato sanitario, me dejará editarlo, asignar el nivel, ya lo veremos que es para el tema de las tuberías, si queremos que vayan más alto o más bajo con respecto al nivel de suelo o nivel de forjado, mover elementos, ajustar en cuanto a limitar esa posición de ese elemento con respecto a un elemento construido, por ejemplo, con un elemento sanitario con respecto a un elemento tabique o un elemento cerramiento, girar, cortar, copiar, dividir un poco las órdenes que podemos utilizar en programas de dibujo como por ejemplo AutoCAD, pues igual, pero para elementos dentro de CIPE. Bien, entonces vamos a empezar a colocar los diferentes elementos que tiene una instalación de abastecimiento de agua. Para eso empiezo por el primer botón, como siempre decíamos, movemos en CIPE de izquierda a derecha y de arriba a abajo nos movemos en el primer botón, que es suministro de agua HS4. Al pulsar sobre el mismo, vemos que se nos abre un menú en el que aparece una serie de instalaciones en las que puedo accionar y otra serie de instalaciones en las que aparecen en gris. Las que aparecen en gris, evidentemente no puedo activarlas, y lo que te está diciendo es que en función del tipo de edificio que tengamos se va a ir activando una u otra. No es lo mismo tener un edificio de vivienda unifamiliar que plurifamiliar, que un edificio de oficina, ¿no? En función de cada una de cada tipo de edificio requiere una instalación y me va a ir abriendo una serie de instalaciones a otras.
Como seguimos diciendo, pues iremos introduciendo datos de arriba abajo. Bueno, aquí saltaremos un poquillo, pero aproximadamente desde arriba abajo. Por ejemplo, la primera instalación, el primer elemento que vamos a colocar en el edificio es la toma de llave y corte de acometida de la red de suministro, es decir, lo que vulgarmente llamamos la acometida, el pinchar nuestra instalación en la red de abastecimiento urbana. Pinchamos en el botón y me dice que esto es lo que va a colocar. Va a colocar una tubería enterrada en la cual tiene estos elementos que veis numerados de 1 a 7, que viene aquí definido, en el cual podemos definir el tubo de acometida, si es de acero o si es de polietileno, la presión nominal en la atmósfera, la arqueta, si es de obra o es prefabricada, y en el caso de que tengamos los datos de la red, pues el caudal de suministro y la presión disponible, ¿vale? En principio vamos a dejar por defecto estos caudales. Sabemos que si nosotros escribimos un informe en nuestro caso, ya que estamos haciendo este vídeo aquí en Málaga, además nos informan del caudal y la presión disponible en el punto de acometida que estimemos para nuestro edificio, aunque también nos dice el mismo informe que no nos garantiza por lo menos la presión, que es muy típico en temas de instalaciones de protección contra incendios, en las cuales tenemos que por lo menos garantizar un caudal para un llenado de un depósito y a través de ahí colocar un grupo de presión para que sí ese grupo de presión garantice la presión y el caudal que la empresa suministradora no nos va a garantizar, ¿no? Pero aproximadamente sí nos da unos datos de presión y de caudal en ese punto. Estos son los dos datos que nosotros introduciremos aquí en estas filas, ¿no? También, si quiero, puedo forzar el diámetro de la acometida, o si no lo pongo, en principio me lo calculará en función de las condiciones de velocidad, caudal y diámetro que impongan el cálculo de la instalación. Vale, entonces una vez que he decidido, he rellenado todos estos datos en función de lo que necesito, pues le doy a aceptar y me aparece el gráfico de dónde ubico, me está pidiendo dónde ubico la acometida. Si vemos el proyecto, lo que tenemos aquí es una vivienda unifamiliar con una serie de un muro perimetral, con lo cual todo el exterior son la zona de acera donde irá la red de abastecimiento de agua de la red general. Vamos a suponer que tenemos una entrada en este punto y aquí hacemos la acometida. Como podéis observar, una vez instalada la acometida, me sigue pidiendo que siga metiendo el mismo elemento. Claro, eso se supone porque cada vez que yo meta, lo normal es que estos elementos pues se colocan una vez, pero a partir de que yo me meta dentro del edificio, tuberías, cada uno de los aparatos sanitarios, etcétera, se van a ir repitiendo. Entonces, si quiero deshacer esta orden, es decir, que no volver a colocar este elemento, le doy al botón derecho, me aparece otra vez lo que estoy metiendo y le doy a cancelar. Ya tengo definido la acometida. Suponemos que esta acometida la he metido muy cercano, no es el sitio donde tenía que estar, bueno, que la quiero mover. Pues entonces le doy otra vez a instalación y mover. Pincho el elemento, lo coloco en el sitio que quiera y lo dejo otra vez suelto, todo con el botón izquierdo. Como veis, yo estoy dándole al menú desplegable de instalación, entro el elemento que quiero instalar o la acción que quiero hacer sobre ese elemento y lo pincho y actúo. Pero también aquí tenemos esa segunda botonera en la que sabíamos que están las órdenes en función de la instalación o del menú que ahora mismo estoy introduciendo en Cipe, ¿no? Y veis que este botoncito de aquí es la instalación de suministro HS4. Si pulso me aparece el mismo menú desplegable y el tema de mover lo tengo aquí, edición mover, ¿vale? Que bueno, aquí lo que puedo decir es le he dado a mover según edición, que es este botón de aquí, edición mover, en el que me dice que puedo mover diferentes elementos. Bueno, eso lo veremos un poquito más adelante en función de elementos constructivos, que no voy a entrar, pero de la instalación puedo mover diferentes elementos a la vez o solamente algunos elementos sueltos, ¿no? El botón de mover es este, instalación mover, instalación, muevo, ¿vale? Pincho lo que quiero mover y vuelvo a pinchar para soltar. De acuerdo, entonces voy a seguir metiendo elementos de la instalación. Vamos a instalación, suministro de HS4 y voy a colocar lo siguiente, la preinstalación del contador, que sé que va en fachada. Esa preinstalación del contador me va a salir el elemento, me voy a acercar y para que veamos que si me muevo por aquí, pues en principio no me genera ninguna información, pero si tengo activado en la parte captura lo que es prolongación, fijaros que acercándome al botón, al puntito amarillo, me va a salir una línea de puntos
que me indica que está en la misma línea horizontal, con lo cual si la introduzco está en la misma posición. ¿Veis que me pone una dirección de flecha en él? Voy a salir de aquí. ¿Veis que me pone una dirección de flecha diciéndome que el recorrido del agua entra a este punto y sale por este punto? Es decir, esta es la posición en la que lo debo colocar. Yo la preinstalación del contador no tengo que colocarlo en línea con el elemento de acometida, sino que puedo colocarlo si quiero perpendicular. Para eso voy a utilizar este comando esta columna de comandos de introducción de elementos, en el que veis que se me ha activado, está activada ahora mismo la flecha de introducción hacia la derecha, que es lo que aparece, pero puedo activarla, pues darle hacia arriba, con lo cual la colocaría según la posición en que quiera introducirlo. Bueno, ahora resulta que he metido dos elementos, pues voy a borrar. Pues le puedo dar a instalación, borrar, y no encuentro el punto. Fijaros, hay veces que no todos los puntos recogen, o bueno, me deja hacer acciones sobre ese elemento, ¿no? En principio, si tenéis problemas, lo más fácil es crear una ventana, y si no, pues normalmente los puntos de inserción, que suele estar en la esquina, suelen ser los puntos donde puedo pinchar a ese elemento de la instalación y que me dé información, borrarlo, moverlo, etcétera, ¿no? Vale. Estos dos elementos van unidos con tuberías. Lo normal es que se mete una serie de elementos bastante considerables, es decir, instalaciones de agua de lo que son los aparatos sanitarios, lo que son las acometidas, lo que son las válvulas, las llaves, etcétera, y después se va uniendo con tuberías. Más que nada por el tema de ir copiando los elementos e insertando elementos que son iguales, que es mucho más rápido de insertar de uno en uno, que ir colocando una serie de elementos, unas tuberías, una serie de elementos, una serie de tuberías. Pero bueno, vamos a introducir las tuberías ahora mismo para que veáis cómo sería la utilización de tubería y qué implica la utilización de tubería con estos aparatos de acometida, del contador en fachada, etcétera, etcétera. Cuando voy a introducir una tubería, meto en instalación, le doy al botón tuberías y tengo tuberías horizontales, horizontales múltiples y tuberías verticales. ¿Qué es una tubería horizontal? Vale, pues tubería horizontal son o de agua fría, de agua caliente o retorno de agua caliente y se une dos puntos. ¿Qué es una tubería horizontal múltiple? Pues lo mismo, tengo la principal será fría, caliente o retorno y la secundaria puede ser otra de agua fría, una de agua caliente, otra de retorno. Vamos a darle a agua caliente. Y fijaros que metiéndolo en los mismos puntos, yo tengo una de fría y otra de agua caliente, me la he insertado las dos del tirón. Y luego tengo tuberías verticales, que en realidad son montantes o bajantes de agua, no bajantes en sí de saneamiento, sino una tubería que baja y que me lleva agua, en la que puedo decir también qué tipo de tubería, qué tipo de agua lleva dentro, pincho, y lo que me sale es un círculo que está definiendo ese montante o esa bajante de agua. Voy a borrar estos elementos mediante una ventana, lo borro todo y voy a meter la tubería. Para eso le doy al botón tubería que tengo aquí en el menú de botones al segundo. Le digo que es una tubería horizontal, le digo que es de agua fría, acepto y uno desde un punto de un elemento hasta un punto del siguiente elemento. Y cuando voy a seguir mi instalación de agua, voy desde el final de ese elemento hacia mi instalación interior. Pero no, cuando tengo un elemento no lo atravieso, salvo que tenga un único punto de unión y que esté dentro. Si tiene dos puntos de unión, lo que hago es termino en él, empiezo en él y termino en él. Pero no lo atravieso. Voy a seguir mi instalación del edificio hacia el interior, buscando la instalación interior de las cocinas, cuartos de baño, etc. Lo que voy a hacer es, voy a llevar la tubería hacia lo que sería el lavadero y a partir de aquí voy a colocar mi llave de corte general del edificio y voy a hacer la instalación de los baños de planta baja, de la cocina, baño aseo y luego bajaré una planta, haré la instalación de este aseo y subiré otra y haré la instalación de este baño, ¿vale? Más que baño aseo. De acuerdo, entonces meto la instalación aquí, meto un tubo, con lo cual aquí lo primero que debo hacer es conectar o colocar la válvula que aquí denominamos como llave de abonado, llave que define que corta el agua del edificio, de todo el edificio, y es accionada por el propietario, y la coloco aquí. En principio para CIPE da lo mismo que esté colocada así en tipo pajarita o que esté colocada así en tipo línea. Lo que pasa es que luego para lo que es la salida de plano
y para un dibujo en AutoCAD, para luego una impresión de plano, es mucho más gráfico que lo que es la llave esté colocada en dirección de la tubería. Pincho y ya la tengo colocada. A partir de ahora veis que nos va saliendo unos circulillos que lo que nos está diciendo son errores. No le hacemos caso hasta el final. Es decir, todos los errores que nos van saliendo de ZIP hasta que le demos al botón calcular no lo vamos a tener en cuenta. Una vez que le demos al botón calcular es cuando ya empezamos a tener en cuenta qué errores nos ha dado. Vale, entonces lo siguiente es estudiar cómo es este edificio. En principio lo conocemos, os he dejado el PDF en la plataforma Moodle de cómo sería la instalación y cómo vamos a seguir la instalación. Y vemos cómo aquí, en estos puntos, aquí tengo que sacar un tubo y conectar pues una serie de aparatos, ¿no? Dos aparatos, una lavadora y un fregadero. Como veo que me he metido demasiado en estos elementos, lo suyo sería mover esta tubería de aquí con esta llave a este punto central y luego ya dar conexión a esta parte y dar conexión para acá para buscar el fregadero de la cocina. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces me he dado cuenta que lo he metido mal, que esta instalación, este grifo, este aparato, pues se va a mezclar con las tuberías que suben a alimentar aquí a lavavajillas y a un fregadero. Con lo cual voy a moverlo. Para mover, pues tengo dos opciones: instalación, mover o mover solo tramo. Si le doy instalación, mover, lo que hace es que mantiene el elemento de unión, en el punto de pinzamiento, mantiene las uniones con los elementos que tenga conexionados en ese momento. Por ejemplo, si lo doy a mover y muevo lo que sería la llave, fijaros cómo mantiene las conexiones con los otros dos tubos. Mientras que si le digo instalación, mover solo tramo y pincho en el mismo punto, lo que hace es que me mueve la tubería pero no me mantiene la conexión. Lo cual lo que se suele utilizar más es mover, también depende de lo que queramos mover, y lo que voy a hacer es moverlo aquí. Fijaros cómo si yo voy buscando la vertical, él hay un momento en el que me mantiene esa vertical. Él me ayuda a que la instalación que yo meta vaya siempre con respecto a los ejes X, es decir, vaya siempre ortogonal. Si yo quiero que esa ortogonalidad vaya forzada, es decir, que no tenga opción de meter ningún otro tipo de ángulo, tendré que tener activado este botón que se llama ortogonal on-off. Es decir, si yo, por ejemplo, meto una tubería horizontal de agua fría, yo pinchando aquí puedo colocarla perpendicular a la tubería que viene o a un ángulo determinado, un ángulo aproximado, ¿no? El que quiera. Pero si fuerzo la vertical, si fuerzo el ortogonal on-off, fijaros que ya me fuerza a 90 grados. No puedo hacer otra cosa, no puedo hacer otro ángulo, lo cual a veces la verdad que ayuda. Vale, entonces, mirad que aquí, por ejemplo, quiero meter la tubería y la quiero separar un poco de esta pared, y como tiene los pinzamientos al WG, pues me pinza este punto y se me acerca ahí. Esto me está generando un problema. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues una opción es entrar aquí en los pinzamientos y decirle que me lo desactive. Otra opción es directamente pulsar F3, incluso cuando tenga la orden. F3 activa y desactiva. Fijaros como en el botón, como F3 activo, F3 desactivo. Entonces voy a meter una tubería horizontal de agua fría que venga por aquí. Voy a tener activado esto de aquí y voy a tener desactivado el orto. Fijaros que si yo con la orden, yo ahora mismo tengo la orden de meter tubería, pues si pulso F3 se activa, si pulso F3 se desactiva y sigo con la orden. Entonces tengo ya desactivado, tengo forzado la vertical y ahora la voy a colocar por aquí, aquí y hasta aquí. De acuerdo. Entonces, una cosilla que quería comentaros también es que la conexión de tuberías, si yo quiero hacer pasar dos tuberías que no se toquen, lo que tengo que hacer es pinchar en un punto, cruzar sin tocar y pinchar en otro punto. Estas dos tuberías pasan en paralelo, están perpendiculares, pero no se tocan, no hay conexión de agua. Para que haya conexión de agua tengo que pinchar, volver a pinchar encima del tubo y volver a pinchar. Entonces tengo 3 puntos y al tener un nudo, ese nudo se pone una conexión, aquí hay una doblete, el agua circula hacia un lado o hacia otro. Ahora voy a borrar esos tubos que no me sirven para nada, ya que también ZIP no me va a dejar calcular la instalación si tengo tubos que no están conexionados, no llegan a elementos, y me va a avisar como un error, con lo cual los quito. Como habéis visto, yo he colocado la instalación de agua paralela a lo que es la tabiquería, separado pues algo más de 10 centímetros. Pensad que lo que estamos haciendo aquí es un esquema de instalación. Yo sé que las tuberías pues seguramente llegarán a pared, bajarán por pared empotrada y llegarán al elemento de instalación. Pero yo lo que estoy haciendo es un esquema para luego sacar una planimetría y esa planimetría poder entender la instalación.
Con lo cual mis aparatos nunca van a estar pegados a pared, incluso las tuberías no van a estar pegadas a pared. En una instalación de agua nosotros vamos a colocar las tuberías separadas 10 centímetros de pared, y esta sería agua fría, y 10 centímetros agua caliente, y 10 centímetros lo que sería retorno. En principio voy a colocar agua fría y agua caliente separadas 10 centímetros aproximadamente, ¿no? Aunque lo aconsejable sería, antes de pasar el DWG a Zipe para meter la envolvente, haber metido la instalación de agua. Bueno, se puede hacer después, ¿no? Pero haber metido la instalación de agua para yo simplemente ir pinchando el WG, ¿no? Pues la colocación de los tubos. Si sé que voy a colocar aquí 10 centímetros más la instalación de agua caliente, lo normal es que cuando yo meta mi grifo, mi aparato, los aparatos estén más o menos centrados. Parece absurdo, sobre todo cuando vemos que en el WG los aparatos están colocados en su posición, pero tenemos que pensar que esto es un esquema, que es una instalación, es un esquema de instalación, no es una instalación real con los tubos en la posición en la que deben de ir colocados. Para colocar aquí lavavajilla y fregadero, lavadora y fregadero, nos vamos a instalación, nos vamos a cuarto húmedo, y aquí aparecen los aparatos más comunes. Veis que aquí aparece la lavavajilla y lo coloco. Me vuelvo a salir en posición vertical, yo lo quiero con la parte trasera hacia la pared, pincho en este punto, ya lo tengo aquí puesto, y ahora aquí estaría agua fría, aquí estaría agua caliente, pues supongo que el aparato está aproximadamente aquí. Si voy a colocar un lavadero, pues aproximadamente sería, vuelvo a hacer lo mismo, cojo este punto, marco, fijaros cómo me mantiene esa horizontalidad para colocarlo todo en lineal, para que gráficamente sea más fácil de entender, pincho y ya tengo mi aparato colocado. La conexión del aparato va en función del tubo que vayamos colocando. Si ahora quiero conexionar estos dos aparatos con agua fría, pues diré que voy a colocar un tubo horizontal de agua fría, acepto, y ahora fijaros cómo me aparece dos puntos de activación, uno en agua fría y en agua caliente. Pincho agua fría y conecto. Pincho agua fría y conecto. Y en cuanto tengo esto, lo borro, ya que eso sé que se me va a olvidar más adelante y sé que me va a dar problemas Zipe, me va a decir que hay un elemento no conexionado y ahora tengo que buscarlo donde está. Así que lo más fácil es, cuando ya te lo encuentres, instalación, borrar, borro nudo y borro tramo. Fijaros que ya me está diciendo que agua caliente no está conexionado, no le hago caso hasta que no calcule. Es decir, hasta que no tenga toda la instalación montada, calcule, y entonces ya sí tendré que hacer caso a esos errores. Ahora mismo lo único que me dice es que me tiene que llegar una tubería y que no la he conexionado. Vale, pues seguimos para adelante. Como este es el lavadero y el lavadero va a tener estos dos aparatos solamente, esta será la tubería que conecta el agua fría del lavadero únicamente, con lo cual aquí voy a tener que colocar una llave de corte de agua fría. Pues me voy a instalación, suministro de agua de HS4, y estas son las llaves de local húmedo. Pincho la llave de local húmedo, aquí está en posición pajarita, vamos a darle posición paralela a la tubería y la coloco aproximadamente aquí. Llamaros la atención sobre estas dos llaves. La llave de abonado será una por unidad de uso, es decir, una por propietario. Si estamos hablando de vivienda plurifamiliar, en cada vivienda voy a tener una. Y la llave de local húmedo, uno por cocina, una por cuarto de baño, una por cada local húmedo de la casa. Y tendré una en agua fría y otra en agua caliente. ¿De acuerdo? Entonces con eso ya he metido mi primera instalación de agua, en este caso del lavadero. Voy a conexionar ahora el baño que tengo aquí, que es el baño 4.